Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi è il primo giorno Hoy es di el primer día primavera. de primavera. Buona primavera. Bueno, feliz primavera. Ma cosa succede in primavera? Pero ¿qué sucede en la primavera? Fioriscono le piante, Florecen las plantas, fioriscono gli alberi. florecen los árboles. Ma io vi farò qualche domanda. Pero yo Ma os haré una rispondete, pregunta, pero responded, ¿eh? Un albero, Un una árbol pianta, o una planta malati, fioriscono bene? enferma, Se sono ¿florece malati? bien si están enfermas? No, No. un albero, Un árbol, una pianta una che planta non sono annaffiate per la pioggia o artificialmente. que no están possono fiorire regadas, bene? ¿pueden seguir bien? Ecco, un po' più forte, Eso, coraggio. más fuerte, ánimo. E un albero Un árbol e una pianta y una planta che ha tolto le radici o che non ha radici, que no tiene raíces, può fiorire? ¿puede florecer? Ma senza radici non si Pero può fiorire? sin raíces no se puede florecer. No, No. questo è un messaggio. Este es un mensaje, ¿eh? La vita cristiana La vida deve cristiana essere una vita tiene que ser una vida. è fiorito dai tre. Ha florecido, La dice. vita cristiana è una vita La vida cristiana che deve fiorire que es una vida que tiene que nelle opere di florecer carità, nel en fare obras il de bene. caridad, en hacer el bien. Ma se tu Pero si tú non hai delle radici, no tienes las raíces, non potrai fiorire. no podrás radici- florecer. La Las radice raíces, chi è? Gesù. ¿quién es la raíz? Se Jesús. tu non sei Si con tú Gesù, lì no in estás con radice, Jesús ahí, non en esa fiorirai. raíz, no florecerás. se tu non annaffi la tua vita con la Si preghiera, tú no i riegas tu sacramenti, vida con la oración, con los sacramentos, voi avrete fiori cristiani? ¿tendréis flores cristianas? no. No. Perché la preghiera e i Porque la sacramenti oración y los sacramentos annaffiano le radici. riegan E la las nostra vita raíces fiorisce. y nuestra vida Vi florece. auguro Os questa deseo primavera que esta primavera sia per voi sea para una vosotros primavera una fiorita, primavera come sarà la florecida, Pasqua, fiorita, llena de flores fiorita di buone en la opere, Pascua, di virtù, florecida en di fare obras, il bene agli virtud, altri. de Avete hacer el bien a los capito? demás. ¿Habéis comprendido? E ricordate questo, Recordaos questo è esto. un versetto molto bello, Este es un versículo muy bonito, molto bello della mia muy patria. bonito de mi patria. Quello che l'albero Lo ha che di il fiorito Árbol ha viene florecido da quello che ha viene- di sotterrato. es de Mai lo que ha tagliare sembrado. le radici Nunca con Gesù. cortéis las raíces con Grazie. Jesús. Gracias. E continuiamo adesso Y con la seguimos catequesis ahora con sulla la Santa catequesis Messa. sobre la Santa Misa. La celebrazione della La messa, celebración de la misa, di cui stiamo percorrendo de la cual i vari estamos momenti, recorriendo è distintos ordinata momentos, está alla ordenada comunione, cioè a unirci con Gesù. a unirnos con Jesús, a la La comunión. comunione sacramentale. La comunión sacramental, no la comunión espiritual, que puedes hacerla en tu casa diciendo Jesús, yo quisiera recibirte espiritualmente. No, la comunión sacramental, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Celebriamo l'Eucaristia, Celebramos la Eucaristía para nutrirnos de Cristo, che ci dona se que nos da, stesso, sia se nella da a sí parola, mismo, ya sea sia a nel través de la sacramento palabra o ya dell'altare. sea en los sacramentos del altar.
para conformarnos a Él. Lo dice el Señor mismo. Escuchad, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. En efecto, el gesto de Jesús que dio a los discípulos su cuerpo y sangre en la última cena continúa todavía hoy a través del ministerio del sacerdote y del diácono, ministros ordinarios de la distribución a los hermanos de la vida y del cáliz de la salvación. En la misa, después de haber partido el pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el sacerdote lo muestra a los fieles, invitándolos a participar a la mesa eucarística. Conocemos las palabras que resuenan desde el Santo Altar. Bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inspirado en un paso del Apocalipsis que dice así: bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero, de bodas porque Jesús es el esposo de la Iglesia. Esta invitación nos llama a experimentar la íntima unión con Cristo, fuente de alegría y de santidad. Es una invitación que alegra y juntos empuja a un examen de conciencia iluminado por la fe. Si por una parte vemos la distancia que nos separa de la santidad de Cristo, de la otra parte creemos que su sangre es derramada por la remisión de los pecados. Todos nosotros hemos sido perdonados en el bautismo y todos nosotros somos o seremos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y no os olvidéis, Jesús perdona siempre. Jesús no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Justamente pensando en el valor salvífico de esta sangre, San Ambrosio exclama: yo que peco siempre, debo siempre disponer de la medicina. En esta fe también nosotros dirigimos la mirada al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y le invocamos: oh Señor, no soy digno de participar en tu mesa, pero di solamente una palabra y yo seré salvada. Esto lo decimos en cada misa. Este es el significado. Si somos nosotros los que nos movemos en procesión para hacer la comunión, vamos hacia al altar en procesión. En realidad es Cristo el que viene a nuestro encuentro para asimilarnos así. Es un encuentro con Jesús. Nutrirnos de la Eucaristía significa dejarse cambiar en cuanto recibimos. Nos ayuda San Agustín a comprenderlo cuando relata, cuando habla de la luz recibida en el sentirnos de Cristo. Yo soy el alimento de los grandes. Crece y me comerás. Y no serás tú a transformarme en ti como el alimento de tu carne, sino que tú verás transformado en mí. Cada vez que nosotros hacemos la comunión, nos asemejamos cada vez más a Jesús. Nos transformamos más en Jesús. Como el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor, así, cuantos lo reciben con fe son transformados en Eucaristía viva. Al sacerdote que distribuyendo la Eucaristía te dice el cuerpo de Cristo, tú respondes amén. O sea, que reconoces la gracia y el compromiso que comporta
el convertirse en cuerpo de Cristo, porque cuando tú recibes la Eucaristía, te conviertes en cuerpo de Cristo. Es hermoso esto, muy hermoso. Mientras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos abre y nos une a todos aquellos que son una sola cosa en Él. He aquí el prodigio de la comunión. Nos convertimos en lo que recibimos. La Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el cuerpo del Señor con hostias consagradas en la misma misa. Y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud si la Santa Comunión se hace bajo las dos especies, aún sabiendo que la doctrina católica enseña que bajo una sola especie se recibe el Cristo total. Según la praxis eclesial, el fiel se acerca normalmente a la Eucaristía en forma procesional, como hemos dicho, y comulga en pie con devoción o a lo mejor de rodillas, como está establecido por la Conferencia Episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o donde está permitido en la mano, como prefiera. Después de la comunión, custodiar en el corazón el don recibido nos ayuda el silencio, la oración silenciosa. Alargar un poco el momento del silencio, hablando con Jesús en el corazón, nos ayuda mucho. Como también cantar un salmo o un himno que nos ayude a estar con el Señor. La liturgia eucarística concluye con la oración después de la comunión. En ella, en nombre de todos, el sacerdote se dirige a Dios para agradecerle por habernos hecho sus comensales y pedirle que cuanto hemos recibido transforme nuestra vida. La Eucaristía nos hace fuertes para dar frutos, flores de buenas obras, para vivir como cristianos. Es significativa la oración de hoy, en la cual pedimos al Señor que la participación a su sacramento sea para nosotros medicina de salvación, nos cure, nos sane del mal y nos confirme en su amistad. Acerquémonos a la Eucaristía, a recibir a Jesús, que nos transforme en Él, nos hace más fuertes. Es tan bueno y tanto grande el Señor. Es tan bueno y grande el Señor. Muchas gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, celebramos la misa para nutrirnos de Cristo, que se nos da en la palabra y en el sacramento del altar. En el momento de la comunión que hoy contemplamos, Jesús se nos sigue dando en su cuerpo y en su sangre, por el ministerio de la Iglesia, como hizo con los discípulos en la última cena. Después de la fracción del pan, el sacerdote nos invita a mirar el Cordero que quita el pecado del mundo, reconociendo la distancia que nos separa de la santidad de Dios y de su bondad, al darnos como medicina
su preciosa sangre derramada para el perdón de los pecados. Somos, por tanto, convocados al banquete de bodas del Cordero, reconociéndonos indignos de que entre en nuestra casa, pero confiados en la fuerza de su palabra salvadora. Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, para dejarnos transformar por quien recibimos. Como dice San Agustín, yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. La liturgia eucarística se concluye con la oración de la comunión. En ella damos gracias a Dios por este inefable don y le pedimos también que transforme nuestra vida, siendo medicina en nuestra debilidad, que sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure su constante protección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Exhorto a la comunión frecuente, haciendo presente el misterio de amor que se encierra en el sacramento, para que la unidad con Cristo y con su Iglesia se manifieste en nuestro actuar cotidiano y testimonie nuestra vida nueva en Cristo. Gracias. Somos nosotros los que agradecemos al Santo Padre por esta última catequesis. Y a vosotros, gracias por habernos acompañado esta mañana.